¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Yad Carvajal y este es su canal Geekbook. Hoy tenemos un video súper especial y vamos a hablar un poco más allá de la literatura y de la lectura. Y vamos a tocar un tema bastante interesante, un poco académico, pero lo haremos de una manera más cómoda y más cercana. Hoy hablaremos de los tipos de narradores. Existen muchas teorías literarias acerca de los tipos de narradores, pero siempre concuerdan en unos ciertos tipos de narradores. Principalmente hay que aclarar que hay una diferencia enorme entre el autor y el narrador, y esto ocurre que muchas veces las personas los confunden. El autor es quien escribe la historia, o sea, de cuya cabeza y cuya pluma, cuyas manos salió la historia que acabas de leer. Y el narrador es aquel que nos está contando la historia. Por eso, dependiendo del tipo de narrador, existen los siguientes. Vamos a clasificar en dos grandes grupos los narradores. En este caso, los exteriores y los interiores. Los exteriores son aquellos que no hacen parte dentro de la historia, o sea, no los vas a encontrar implícito en lo que están leyendo. Y los interiores son aquellos que sí están dentro de la historia y te van a ir contando lo que va sucediendo. En los externos o los exteriores tenemos dos tipos fundamentales de narradores. Está el omnisciente, que es un narrador que, que lo sabe todo y conoce todo de los personajes. O sea, si hay 100 personajes, este narrador conoce la historia de cada uno de ellos y te la va a ir contando. Es casi como un dios o un ojo que todo lo ve, como diría George Orwell en la obra de 1984, un ojo que todo lo observa. Ese es el omnisciente. Y un ejemplo de omnisciente, de narrador omnisciente, lo vemos en esta obra a continuación. De Tom Sawyer de Mark Twain dice: el tratamiento de agua era a la sazón algo nuevo, y el estado deprimente en que se hallaba Tom fue para la tía una ganga inesperada. Lo hacía salir todas las mañanas al rayar el alba, lo paraba bajo la leñera y lo ahogaba con un diluvio de agua fría. Después lo restregaba con una toalla áspera como una lima para reavivarlo. Esta es la historia de Tom Sawyer y sus aventuras. Está contada por un narrador omnisciente porque conoce todas las aventuras, pero también conoce a la par qué va pasando cuando Tom Sawyer no está dentro de escena en el libro. Y así sucede en la mayoría de los libros que optan por contar la historia a través de un narrador omnisciente. El observador no conoce todos los personajes, simplemente se centra en relatar lo que está observando inmediatamente, nada más. No emite juicios sobre los personajes y solo se remite a dar información de lo que está observando. Un claro ejemplo de un observador, de un narrador observador, lo vemos en la novela de José Camilo Cela, La Colmena, y se los voy a leer a continuación. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Si podemos observar, aquí él simplemente da los hechos de lo que estuviese viendo o observando. Así que ese es el tipo de narrador observador, muy simple y muy sencillo. Dentro de los narradores internos tenemos dos tipos de narradores. Está el narrador testigo, que no es el protagonista de la historia, pero lo acompaña como un personaje o lo acompaña a través de sus aventuras. Es así que está dentro de la historia misma. Un ejemplo de ello está en este relato escrito por Juan Ortiz, José y La Llorona. Cuando vi a José correr aquella madrugada, mis ojos no daban crédito a lo que veían, ni mis oídos a lo que oían. Él estaba notablemente borracho. A lo lejos pude notarlo porque como se tambaleaba y por el sonido peculiar de sus gritos mal articulados. El pobre muchacho no tenía camisa y tenía unas extrañas marcas de arañazos en el cuerpo. Acá está hablando una persona que acompañaba a José y que estaba narrando lo que él estaba viviendo en ese momento. O sea, estaba narrando lo que le pasaba al protagonista. Un claro ejemplo es con las novelas de Arthur Conan Doyle, donde el emisario de Sherlock Holmes, o el compañero de Sherlock Holmes, el señor Watson, relata muchas de las aventuras que el mismo Sherlock Holmes vive. Y lo pueden notar cuando lo lean. Ese es un narrador testigo. Dentro de los internos tenemos al narrador protagonista, que es sin duda
como lo dice su nombre, el protagonista de la historia, quien de primera mano nos va contando lo que le va sucediendo y nos va contando la historia. Un ejemplo de él lo encontramos en este texto de Carmen Martín Gaitet llamado Nubosidad Variable. Y dice así: me niego a corresponder, a representar el papel de esposa, de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajadera con la típica frase: has estado maravillosa, querida. Es una mujer que está narrando la historia y de por qué ella se rehúsa a ser una esposa de estatus. Ahí está, ella es la protagonista de este fragmento y ella misma nos está contando su historia. Existen varios tipos de narración a la hora de leer una historia. O sea, se pueden contar las historias en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Podemos entonces articular que cuando encontramos una narración en tercera persona, normalmente es una persona externa. O sea, un tercero está contando la historia de otros. Ahí podríamos hablar de narradores exteriores o externos. Y los de primera persona los podríamos agrupar en internos, que serían el testigo y el protagonista. Y existe en segunda persona, que es muy poco común y lo vamos a encontrar poco, pero suele suceder, a veces no en toda la historia, linealmente hablando, sino que lo podemos ver en algunas partes muy particulares de la historia. Tenemos Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, y este tipo de narración en segunda persona normalmente hace referencia cuando el texto involucra la opinión del lector o hace que el lector se convierta en parte del narrador de la historia. Lo vemos y lo podemos observar cuando la historia es contada de manera epistolar, o sea, a través de cartas. Cuando el lector es el que lee la carta, es él el que está contando la historia. Pero aquí va este fragmento de Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, pruébenlo ustedes, pidan más independencia, tomen a cualquiera, desaten en las manos, ensanchen su campo de actividades, aflojen la disciplina. Y bueno, créanme, enseguida querrán que la vuelvan a imponer la misma disciplina. Sé que lo que digo les molestará, que los hará patear el suelo. Está claro que es una invitación a involucrar al lector dentro de la historia, o sea, lo está involucrando, le está hablando directamente. Ahí estamos hablando de una narración en segunda persona. Espero esta información les haya interesado y les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita y compartir con quienes lo necesiten o a quienes les pueda servir este video. Yo soy Yad Carvajal y este es su canal Gbook, y nos vemos en una próxima ocasión que tendremos más temas académicos